Buenos días. Ahorita van a venir conmigo para hacer algo muy aburrido, pero también muy entretenido, porque lo vamos a hacer en alemán, o intentar hacerlo en alemán. Tengo que ir a un notario y, ¿cómo se dice? Notarize, certificar, compulsar algunos papeles. Son unos documentos que tengo que mandar a mi abogado en Portugal. Y si te estás preguntando por qué tengo un abogado en Portugal, no me preguntes eso porque no puedo hablar del tema todavía. Pero cuando sí puedo, van a ser los primeros en saber porque pues a nadie más en mi vida le importa. El proceso de certificar papeles aquí en Alemania es todo un rollo porque, no sé, es más complicado que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, vas al banco, vas al correo y te lo hacen ahí sin problemas, $5, algo así, y te vas. Pero aquí, no sé, creo que el título de notario o algo así es más protegido o el servicio es un poco más exclusivo. Y lo que pasa es que la mayoría de los abogados aquí en Alemania también son notarios. Es como un servicio que ofrecen. Entonces me encontré un abogado cerca de mi casa y vamos, tenemos una cita en como media hora. Yo ya fui al Bürgeramt para hacerlo. Suena tan raro, Bürgeramt en español. Bürgeramt. Ich war schon dabei, porque también es como una Dienstleistung que ofrecen, ¿no? Pero me dijeron que no pueden certificar mis papeles porque no son para uso en Alemania, son internacionales y por eso... Also sie haben empfohlen, dass ich einem privaten Rechtsanwalt gehe. The thing that I always say about like German bureaucracy and it being annoying is I'm more annoying, so I win. Me encanta este collar, es muy como earthy, me encanta ese estilo. Fue un regalo de mi tía. Bueno, no fue un regalo, me lo dio. Porque estaba en su casa, pero estaba mirando sus cosas y yo vi algunos collares que me gustaban. Le pregunté, hey, when was the last time you wore these necklaces? Eso es lo mejor de tener tías, porque siempre te quieren mimar. Hasta cuando tienes 20 años, 30 años. Entonces me lo dio. Este también, qué hermosura. Love you, auntie. Ok, girls, let's go. Cuando me ven con esta carpeta ya se van que estoy imputada, porque eso significa que estoy haciendo algo burocrático aquí en Alemania. I feel insane. Oh my god, is that my makeup? Oh. Anyways, I feel insane without glasses. I feel like I look like a crazy person. Like. Bueno, en Estados Unidos hablan muchos español, ¿no? Bueno, sí, yo crecí también en Florida, entonces por eso Tienen que hablar aprendí. español. Ajá, sí. ¿Cómo? Gracias. Espero que, bueno, estoy intentando mejorar también mi alemán, pero es un proceso mucho más despacio. Acabo de enterarme de que no grabé la cita. Qué tonta soy. Era de 5 minutos. No sé, estaba tan nerviosa que no toqué el botón. Pero lo que pasó fue, yo entré, le di mis copias que tenía que firmar. Los firmé. Me dijo que va a ser más caro de lo que me dijo por correo. No sé de qué va eso. Se quedó con las copias y me dijo que en como 3 a 5 días lo voy a recibir de vuelta en el correo. ¿Qué tal vamos por un pastry? Tienen en Edeka, tienen esta pastry de espinacas y queso, es muy rico. Cada vez que tengo que sufrir por algo burocrático de Alemania, seguro que después me voy por un pastry. Anyways, my main task today is editing next week's video. It is a get ready with me en français, but first I had to send an email to the lawyer guy because I forgot to give him that piece of my address. And I thought I would do a little German email crash course because honestly, I have gotten so good at doing any type of correspondence in German, like phone calls, emails. Yep, that's about it. There's not that many types of correspondence. But anyways, okay, so look at this sample email. So, greeting, first of all. It's gonna depend on how formal the email is, but I'm assuming if you're doing emails in German, no one is like emailing their friends. It's most likely gonna be formal. So you can always open with sehr geehrte or geehrte if it's a woman. This just means like esteemed Mrs. So-and-so or esteemed Mr. such and such. Then you say whatever you're gonna say in the email, but at the end, a all-purpose sign-off that you can use in any situation is mit freundlichen Grüßen, which is like with warm regards or friendly regards. You'll oftentimes see it abbreviated as MFG, which is so freaking funny to me because I will always read it in my head, always, as motherfucking. It's so funny because it sounds like people are just saying motherfucking and then their name. It's like motherfucking Miss Zylia. Anyways, you can also close it by saying like
herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Like, I'm looking forward to hearing from you. So yeah, that was your German email crash course. You're welcome. Avíseme si solo soy yo que se sienta así, pero no sé, para mí editar es muy difícil. O sea, me encanta el proceso y me encanta el resultado final, pero no sé, siento que es por eso que, por ejemplo, nunca quería un trabajo corporativo, porque, no sé, sentarme frente a una pantalla, delante de una pantalla es 5 o 6 horas a la vez me sale muy muy difícil, no sé, mis ojos están cansados. Con los vlogs es más fácil, es más creativo, hay más, no sé, puedes cambiar más cosas, la música, los visuales, pero cuando es un video talking head, como estilo estoy sentada hablando de un tema, no es un vlog, ¿sabes? Es más repetitivo, entonces tal vez vaya a ser menos de esos en el futuro, porque en serio me canso demasiado editándolos, entonces pienso, ellos también se van a dormir viendo esto. Pero bueno, ahorita estamos cocinando estos, ¿cómo se llaman? Knusperchen milanesas. O sea, los alemanes siempre tienen un término larguísimo para las cosas más sencillas de la vida, como una milanesa. ¿Se escucha eso? Pero se antoja una milanesa mexicana. Güey, una torta. Debería de hacer tortas con estas. A mí me gustan quemadas. O sea, bien quemaditas. Pues mira lo cansada que me veo. Ay, no. Pero bueno, aquí tenemos nuestras milanesas. Lo que me gusta de estas es que están empanados de cornflakes. O sea, cereales. ¿Sabes cómo los puertorriqueños, ellos dicen, qué dicen? Cornflakes. Ayer yo hice un poco de ensalada Shirazi. Es una ensalada muy rica y refrescante. Aceite de oliva, pepino, sal, tomate, cebolla, limón. Y vamos a comernos unas uvitas también, porque se están poniendo muy ácidas, entonces hay que comerlas. Mira. Entonces por el resto del día que tenemos vamos a salir a caminar, porque no sé, siempre que edito me pongo como muy inquieta, ¿sabes? Si quiero salir y no sé, ser más activa, practicar español, y yo sé que ya ahorita estoy practicando español, pero bueno. Y a las 5, ¿qué hora es? 3:30. A las 5 tengo una clase de pilates y es un estudio nuevo, no conozco a la gente ni la profe ni nada, entonces quiero llegar temprano, pero ya tengo que apurarme un poco. Así yo no llego a pilates, creo que necesito cafeína, estoy cansadísima. Desvelarnos para ver películas y así, pero no hicimos nada de eso. O sea, yo sentía que la molestaba de alguna forma porque... Yes, you can slow it down anytime you want to. Yes, I don't count repetitions, I count time, so you go with your pace. We're gonna go up and down, up and squeeze down. Ich bin heute sehr schlecht gelaunt aufgewacht. Mein ganzer Körper, also es tut weh und meine Gelenke fühlen sich an, als müssten sie geölt werden. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, dein ganzer Körper tut weh, das muss ein Zeichen sein, dass es ein guter Kurs war. Falsch. Ich dachte, also der Kurs, an dem ich teilgenommen habe, es hieß Pilates Mobility Training. Okay, also ich dachte, das wäre ein leichtes Training mit also etwas Dehnung oder so, sehr leicht. Es waren 30 Minuten Cardio mit 10 Minuten, ich weiß nicht, also sehr schnelle Dehnung. Also alles war sehr, sehr schnell. Ich habe das Gefühl, dass Pilates einfach nicht für Anfänger ist. Ich habe jetzt 3 Kurse gemacht und keine gemocht. Ich weiß nicht, also es fühlt sich wie ein geheimes Club an. Kein Bock, Mann. Wir gehen zu DM, weil ich ein paar Aufkleber für meinen Junk Journal ausdrücken möchte. Ich mache sie selber und ich werde euch ein kleines Tutorial geben. DM ist wie das CVS oder Walgreens Deutschlands, würde ich sagen. Man kann wirklich hier alles machen und alles kaufen. It's not like Walmart or anything, but
Close. It's the closest we're gonna get. Tutorial time. Also ich hatte schon diese schöne Aesthetic-Aufkleberbögen auf Pinterest gefunden und sie alle in ein Dokument eingefügt. Dann habe ich sie bei DM so ausgedruckt. Ich habe es einfach von meinem Handy hochgeladen. Dann rate mal, mein Bon hatte eine Engelsnummer drauf. Wow. Und just like magic hast du deine gedruckten Designs. Um deine eigenen Aufkleber zu machen, brauchst du nur die Designs, die du möchtest. Backpapier, meines vorgeschnitten, was schön ist. Durchsichtiges Klebeband und natürlich eine Schere. Musik ist optional. Ich habe meine Janet Jackson. Also fang damit an, das Backpapier flach auszulegen und dann eine Schicht Klebeband drauf zu kleben. Und mach langsam und sei geduldig, denn es ist sehr schwer, keine Luftblasen zu bekommen. Wenn du das ganze Blatt fertig hast, schneidest du die Designs einzeln aus, nimm die Zeit und genieß es einfach. Dann klebst du eine weitere Schicht Klebeband auf die Designs, sodass sie vollständig laminiert sind. Und wie ich schon sagte, geh langsam. Das ist nicht langsam, oder? Verdammt, Alice. Ist okay, jeder macht Fehler. Ich schneide den Überschuss ab und voilà, das wäre selber ein tolles Geschenk, denke ich. Schneide sie einzeln aus und fertig. Ich werde sie hier benutzen, um mein Junk Journal hier zu dekorieren. Ist das nicht süß? Es ist so ein entspannendes Hobby. Ich habe sie zuerst positioniert und bumm, ich klebe sie einfach eine nach dem anderen auf. Ich werde das einfach für den Rest meines Lebens jedes Wochenende machen und jedem Aufkleber schenken. Stop fucking laughing. I heard you laughing. I bought this because I physically, when I go to sleep at night, I hate having my hair on my neck. I'm constantly like fucking fiddling with it to get off. And also, it's good to not have as much friction in your hair at night, or I guess ever. I don't know. This isn't really a good one because honestly, I can't fucking see. Bitch, I can't see. Bitch, snap out of it. So, yeah, I wake up and it's over my eyes, but that's okay. Estoy aquí para contestar la pregunta de hoy. ¿Qué es? Describe un lugar que visitaste y que te sorprendió para bien o para mal. No hay ningún lugar que he visitado que me sorprendió para mal. Yo diría que en general todas mis experiencias de viaje han sido buenas. Bueno, me robaron en Portugal, pero aparte de eso, todo positivo. Yo diría Turquía, porque es un país muy único. Creo que yo no tenía ninguna idea, ¿cómo se dice? Ninguna impresión previa, porque realmente, no sé, no tenía ninguna referencia, porque pues su idioma no es muy único. Fuck, I'm forgetting genders. También, no sé, varias cosas me sorprendieron, como por ejemplo la cultura de los gatos de la calle. No sé, se tratan con una bondad y una generosidad que, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas solo tratan a animales así cuando son sus mascotas personales. Por ejemplo, la gente dejan como casitas pequeñas frente de sus casas para los gatos de la calle. Nunca había visto algo así, ¿no? También me sorprendió que haya tantas cosas similares a México, como por ejemplo los elotes. Ellos sí también tienen elotes, pero no los ahogan con mayonesa y todo. Ay, no me gustan esos, ¿eh? Es la única cosa mexicana que no me gusta. Bueno, tacos de cabeza también. Perdóname. Son muy grasas. El pasatiempo nacional de Turquía es mirar la construcción y ofrecer consejos que nadie pidió. Y creo que algo pasa similar como en México, pero no sé muy bien. O sea, no sé, es como la vibra. No son como una lista de cosas, pero la vibra entre México y Turquía es muy, muy similar. Yo esperaba que fuera más, no sé, ajeno Turquía, pero por, no sé, las similaridades con México, me sentí como en casa de una forma. Bueno, no en casa, porque México no es mi casa, pero no sé, me sentí a gusto. Buenas noches. Guten Morgen. Ich habe heute Morgen einen Yogakurs auf Deutsch. Ich bin neugierig, wie das geht. Ich bin noch nie in einem Yogakurs auf Deutsch, nur auf Englisch. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Ich habe keinen Yoga-Wortschatz auf Deutsch, aber ich denke, bei Yoga ist es so, dass du die anderen einfach angucken kannst und sie folgen. Also ich hoffe, das ist der Fall. Ja, einen Moment Zeit, um bei dir anzukommen, um hier im Raum anzukommen und in deinem Körper. Vielleicht magst du die Augen schließen, wenn es für dich angenehm ist. Mit deiner nächsten Einatmung presse die Füße, heb dein Becken, deinen unteren und mittleren Rücken an. Ausatmung senk ganz kontrolliert ab. Einatmung, komm nach oben, press den Block. Ausatmung, senk wieder ab.
Hallo liebe Leute, wie geht's euch? Um dieses kleine Vlog zum Schluss zu bringen, ich wollte euch mal was zeigen. Okay, we have got to stop with the American accent, it's causing me pain. But ich wollte euch mal was zeigen. Also das sind 2 Teller, die mein Freund und ich wir selber bemalt haben. Wir haben sie gestern Nacht abgeholt und ja, es ist so eine coole Idee. Wir sind zu einem Ort gegangen, der Paint Your Style heißt. Und du kannst deine eigene Keramik auswählen und bemalen und sie machen also das Rest. Den Rest, sie machen den Rest. Aber also ich habe 3 Granatäpfel drauf gemalt und er hat, ich denke, das ist ein Zitat von einem iranischen Poem oder so. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Er hat mir schon gesagt, aber ich habe es vergessen, leider. Ich kann es aber vorlesen. Okay, versuchen wir mal. Okay, es gibt 2 Ebenen, weißt du? Seine Handschrift erstmal und dann das Persisch. Also ich kann es... Das ist auch so, also Kalligraphie. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Also, aber es ist anders, es ist schwieriger. Amit? Me giving up after 2 seconds. But honestly though, let's skip whatever this is. Zamirde? Zande Bosch. Okay, Zande Bosch. Okay, I think that's what that is, but... They're doing some work next door. Okay, aber wenn jemand also das mir erklären könnte, was das bedeutet, wovon es kommt, ich kann meinen Freund nicht mehr fragen, weil das eine Beleidigung wäre. Aber ja, danke, dass du dieses kleine Vlog angeschaut hast. Es bedeutet mir wirklich alles, weil ich also immer mehr Vlogs auf meinem Kanal machen möchte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh my God! Construction workers are the foundation of our society. Construction workers are the foundation of our society. Just keep repeating it. Okay, bye.